Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismes y novelas turcas. Espero que estén teniendo un día espectacular, llenito de energía positiva y listos para una dosis de drama, pasión y salseo del bueno. Porque hoy, mis queridos amigos, vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos al borde del asiento, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, como lo oyen, la pareja que nos robó el corazón en Erkenci Kandibit y Sanem. Hoy vamos a desmenuzar un gesto, un pequeño detalle que, aunque parezca insignificante, ha incendiado las redes sociales y ha vuelto a encender la llama de la esperanza entre los fans que sueñan con verlos juntos de nuevo. Vamos a analizarlo, diseccionarlo y, por supuesto, a darle nuestro toque personal de chismorreo para que ustedes, desde sus casas, se sientan como si estuvieran aquí, tomando un cafecito turco con nosotros y comentando cada detalle. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Sí, ¿qué me estás mirando? Dale clic al botoncito rojo o activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y, sobre todo, comparte este vídeo con todos tus amigos fans de Can y Demet. Así haremos crecer esta gran familia de amantes de las novelas turcas. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde les comparto adelantos exclusivos, detrás de cámaras y mucho más chisme jugoso. Encuentren los links en la descripción. Bien, ahora que ya estamos todos listos, acomódense, preparen sus palomitas y agárrense bien, porque el tema de hoy viene cargado de emociones. Todos recordamos con suspiros y corazones palpitantes la magia que Can y Demet irradiaban en pantalla. Erkenci fue un fenómeno mundial, y gran parte de su éxito se debió a la innegable química entre sus protagonistas. La forma en que se miraban, la forma en que interactuaban, todo gritaba a una conexión especial. Era como si no estuvieran actuando, sino viviendo realmente la historia de amor de Kandibit y Sanem. Hay esos momentos en la cabaña, esas miradas robadas en la agencia, esos besos bajo la lluvia. ¿Quién no suspiró con ellos? Y claro, como suele suceder en estos casos, la fantasía de que esa química trascendiera la pantalla se apoderó de nosotros. Los fans ilusionados empezaron a buscar señales, a interpretar cada gesto, cada mirada, cada palabra. Rumores, especulaciones, fotos robadas, la prensa del corazón turca y la internacional se volvieron locas intentando descifrar si Can y Demet eran algo más que compañeros de trabajo. Recuerdo que cada entrevista que daban era analizada al milímetro. Cualquier pequeña sonrisa, cualquier pausa, cualquier roce era interpretado como una prueba irrefutable de su romance. La locura total. Pero la realidad, o al menos la realidad que nos mostraban, era otra. Después del final de Erkenci, ambos siguieron caminos separados. Can se fue a Italia a probar suerte en nuevos proyectos, y Demet continuó cosechando éxitos en Turquía. Ambos tuvieron relaciones sentimentales con otras personas, relaciones que, aunque intentaron mantener alejadas del foco mediático, siempre terminaban siendo pasto de los paparazzi. Las fotos de Can con Diletta Leotta inundaron las revistas. Y Demet, por su parte, también tuvo sus romances, aunque siempre se mostró más discreta. Y así, poco a poco, la ilusión de un romance entre Can y Demet se fue diluyendo, hasta convertirse en un recuerdo agridulce. Muchos fans con el corazón roto aceptaron la realidad y siguieron adelante. Pero otros, los más optimistas, los más románticos, se negaron a perder la esperanza. Y parece que después de mucho tiempo, esos fans tienen un nuevo motivo para sonreír. Porque, seamos honestos, aunque hayan pasado años y ambos hayan tenido otras relaciones, la chispa entre Can y Demet sigue viva en nuestros corazones. Es que esa conexión no se puede fingir. Pero, ¿cuál es ese gesto que ha incendiado las redes? Pues bien, resulta que hace unos días Demet publicó una fotografía en su cuenta de Instagram. Una fotografía aparentemente inocente en la que se la ve sonriendo, radiante, disfrutando de un día soleado. Hasta ahí, todo normal. Demet siempre comparte fotos hermosas, mostrando su estilo impecable y su sonrisa contagiosa. Pero hay amigos, los fans tienen ojos de águila. Sin embargo, los fans más observadores notaron un detalle que no pasó desapercibido: Demet llevaba puesto un brazalete. Un brazalete muy particular. No era una pulsera cualquiera, de esas que encuentras en cualquier tienda. Era una pieza distintiva, con un diseño específico que llamó la atención de inmediato. Y es que ese brazalete, queridos amigos, es exactamente el mismo que Can Yaman llevaba puesto en varias ocasiones hace años, durante la época de Erkenci.
Sí, lo sé, suena a locura. Pero la evidencia está ahí. Las fotos comparativas circulan por todas las redes sociales, mostrando que se trata del mismo accesorio, sin lugar a dudas. Hasta yo me quedé boquiabierta cuando lo vi. Es que es innegable. Inmediatamente las teorías conspirativas empezaron a florecer. ¿Cómo es posible que Demet tenga el brazalete de Khan? Se lo regaló él hace años y ella lo ha guardado como un tesoro. Se lo ha vuelto a regalar ahora, como un símbolo de reconciliación. ¿Es una simple coincidencia? ¿Lo encontró en un mercadillo vintage? La imaginación de los fans no tiene límites. La verdad es que no lo sabemos. Ni Khan ni Demet han hecho ninguna declaración al respecto. Han guardado silencio, alimentando aún más las especulaciones. Y es que, claro, el silencio en estos casos vale más que 1000 palabras. Es como cuando en las novelas turcas los protagonistas se quedan mirando fijamente sin decir nada. La tensión se puede cortar con un cuchillo. ¿Pero qué podemos interpretar de todo esto? Podríamos estar ante una simple coincidencia, como ya hemos dicho. Tal vez Demet compró un brazalete similar al de Khan, sin saber que era el mismo. O tal vez simplemente le gustó el estilo y no le dio mayor importancia. Puede que sea fan de la moda vintage y haya encontrado la pulsera en una tienda de segunda mano. Todo es posible. Sin embargo, también podríamos estar ante una señal. Una señal de que a pesar del tiempo y la distancia, algo sigue uniendo a Khan y Demet. Una señal de que la llama del amor, aunque tenue, aún sigue encendida. Una señal de que tal vez en un futuro no muy lejano podríamos volver a verlos juntos, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. ¡Ay, qué emoción! Imagínense la boda. Sería el evento del año. Y es que, seamos sinceros, todos los que vimos Erkencicus quedamos prendados de la magia que transmitían Khan y Demet. Su química era innegable, su conexión era palpable. Y aunque la vida real no siempre es como las novelas, no podemos evitar soñar con un final feliz para esta pareja. Todos queremos verlos felices, juntos y enamorados. Ahora bien, volviendo al tema del brazalete, es importante recordar que tanto Khan como Demet son personas muy reservadas con su vida personal. Rara vez hablan de sus relaciones sentimentales, y prefieren mantenerlas alejadas del foco mediático. Por lo tanto, es poco probable que hagan alguna declaración oficial sobre este tema. Así son ellos, misteriosos y enigmáticos. Sin embargo, eso no impide que podamos seguir especulando y soñando. Podemos seguir analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra, en busca de pistas que nos indiquen si hay algo más entre ellos. Podemos seguir compartiendo nuestras teorías y nuestras ilusiones con otros fans, creando una comunidad virtual en la que todos compartimos el mismo sueño. Porque juntos somos más fuertes y podemos mantener viva la esperanza. Y es que al final, de eso se trata todo esto. De disfrutar de la magia de las novelas turcas, de emocionarnos con las historias de amor, de ilusionarnos con la posibilidad de un final feliz. Y si además podemos compartir esa ilusión con otros fans, pues mucho mejor. Es como tener una gran familia virtual unida por el amor a Khan y Demet. Así que, mi gente linda, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de chismes, especulaciones y sobre todo, mucha pasión por Khan y Demet. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás algún día veamos a Khan David y Sanem juntos de nuevo. En resumen, hoy hemos analizado el gesto que ha incendiado las redes sociales, Demet Özdemir luciendo un brazalete que parece ser el mismo que Can Yaman usó hace años. Hemos explorado las posibles interpretaciones de este hecho, desde una simple coincidencia hasta una posible señal de reconciliación. Y hemos reafirmado nuestro amor por esta pareja que nos robó el corazón en Erkencicus. Y además hemos recordado todos esos momentos mágicos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí hacerlo. Es que me encanta compartir estos chismes con ustedes. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa este brazalete? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que Khan y Demet vuelvan a estar juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Quiero saber sus teorías y conspiraciones.
Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con todos sus amigos fans de Khan y Demet, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos muchas más sorpresas preparadas. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, sigan soñando con Khan y Demet. Porque el amor es el motor del mundo.